Hola de nuevo, familia. Resulta que durante las vacaciones nos hemos tirado unos cuantos días por Estados Unidos echando fotografías con el Huawei P8. Las hemos evaluado y hemos considerado que debíamos compartir con vosotros este vídeo para explicaros nuestras sensaciones al respecto. ¡Empezamos! Bien, antes que nada, a modo de recordatorio, deciros que la cámara trasera de este terminal cuenta con un sensor de 13 megapíxeles, mientras que su frontal cuenta con uno de 8 megapíxeles. Y tras este pequeño apunte, vamos al grano. En condiciones de buena luz es posible apreciar que la calidad es bastante buena a primera vista, tal y como podéis ver en estas imágenes que os estamos poniendo. Pero si nos detenemos en una de ellas, veréis que los colores no parecen espectaculares. Aún así, en este caso, a nivel fotográfico podríamos decir que es un aspecto positivo, ya que los colores que se reproducen son bastante fieles a la realidad. Así pues, si se quiere añadir más contraste o saturación, se puede hacer a posteriori o incluso usando algún filtro de la propia aplicación de la cámara. Y ahora ampliemos la imagen al 100% de su resolución. Como veis, pese a ser condiciones de luz perfectas, la imagen tiene algo de ruido. No es algo preocupante, pero sí algo que no debería ocurrir teniendo en cuenta que se trata de una cámara de gama alta y de un móvil que precisamente se vende con este reclamo. El ruido lo podéis ver principalmente en la persiana del colegio que os mostramos. En una situación de buena luz pero realizando un macro, se intuye que la profundidad de campo es corta, ya que se desenfoca en el fondo y las primeras ramas. Esto puede traducirse en que algunas imágenes sean realmente espectaculares, y gracias a este efecto podemos decir que la óptica es bastante decente, ya que el desenfoque que percibimos es bastante suave. Y en el caso de las panorámicas, la calidad es exactamente la misma que la que hemos apreciado al inicio del vídeo con las primeras fotografías. Además, esta opción trabaja muy pero que muy bien y une todas las imágenes de una forma fantástica, creando una captura de paisajes de lo más llamativa. La verdad es que es una opción perfecta para captar buenas fotografías en los viajes y que yo personalmente uso muchísimo, así que chapó por Huawei. Y ahora sí, toca hablar de las fotografías en condiciones de poca luz, que es donde realmente se percibe si una cámara es buena o no. En esta captura que veis ahora mismo podréis ver una cueva en la que solo entra un rayo de luz. A priori podríamos decir que la imagen es increíble, pero es al ampliarla al 100% cuando vemos que muestra mucho ruido, quizás más de lo normal tratándose de una cámara que en principio resalta por su calidad nocturna. Así pues, tras analizar este ruido y el que se muestra en las condiciones de buena luz, deducimos que la cámara puede tener 13 megapíxeles, pero su sensor es bastante pequeño en cuanto a tamaño. Es decir, cada uno de estos píxeles no es lo suficientemente grande como para captar la información necesaria, y precisamente por eso se ve este granulado. Y ya que estamos con las tomas nocturnas, seguimos hablando de la famosa opción de hacer figuras con la luz. Esta imagen que os mostramos es muy espectacular, pero esto es debido a un único truco, y es que el obturador de la cámara se queda abierto un segundo. De esta forma el sensor capta todo el trazo que realizan las luces durante este intervalo de tiempo, pero hay que tener un buen pulso o la imagen saldrá movida. Así pues, es más bien una función de software que de la propia cámara en sí. Eso sí, aquí va una curiosidad. Mientras hacíamos esta captura en Las Vegas, una mujer nos preguntó cómo lo hacíamos porque quería probarlo con su iPhone. Así pues, tenga más o menos mérito, es una función muy llamativa. Veamos ahora la diferencia de hacer una toma con flash o sin flash a un objeto cercano y en condiciones de poca luz. En este caso, la captura que os mostramos es decente, pero tiene mucho ruido y apenas texturas. Pero volvemos a hacer esta misma captura con flash y vemos cómo el ruido se reduce considerablemente y el caballito de mar obtiene texturas. Además, al sacar la captura con flash, el efecto que da es que el objeto que capturamos queda más separado del fondo, ofreciendo un resultado mucho más profesional. Y tras haber analizado las imágenes, pasemos directamente al vídeo. En condiciones de buena luz, el sensor capta la información de una forma aceptable, pero también mejorable. Lo que sí que nos gusta es el estabilizador, que pese a caminar por un suelo un poco regular, se mantiene bastante firme. En cuanto al color, se muestran unos tonos bastante reales, pero quizás faltos de textura. Y si nos detenemos en mitad de un movimiento, la tasa de fotogramas no es óptima, así que la imagen deja algo de estela. En el caso de grabar un vídeo nocturno, pese a mantener los mismos problemas que las fotos en condiciones de poca luz y la susodicha estela en los movimientos, lo cierto es que se defiende correctamente, así que le podemos dar un aprobado. Por lo que a la cámara frontal respecta, podemos decir que al igual que todos los terminales de este año, Huawei ha hecho una fuerte apuesta y ofrece capturas muy buenas y con una resolución bastante interesante. Se acabó el tener un selfie de baja resolución. En el caso del vídeo con la cámara secundaria, no solo es posible ver perfectamente todo el contenido que hay detrás, sino que además tiene unas texturas de lo más aceptables. Es más, podríamos decir que a nivel de estelas en los movimientos, esta cámara delantera compite directamente con su propia cámara principal. Así pues,
muy buen rendimiento de esta cámara frontal. Como conclusión diría que la cámara es bastante completa, pero tampoco destaca en ningún aspecto. Quizás un aumento del sensor sería clave para que se convirtiera en una cámara completa y de muy alta calidad, ya que así se solucionarían los problemas del ruido. De todas formas, pese a no considerarla ni mucho menos la mejor cámara del año en cuanto a terminales de gama alta, sí que es verdad que su comportamiento es más que aceptable. Por lo que a los vídeos respecta, me ha faltado alguna opción del estilo 4K, slow motion o similar, así como también que tuviera una mayor tasa de fotogramas para que no se vieran tantas estelas en el momento de realizar movimientos. Y para acabar, en cuanto a su cámara frontal, vemos que no tiene nada que envidiar al resto de cámaras, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la época de los selfies. Dicho esto, esperamos que os haya gustado este vídeo, que le deis like, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo que os suscribáis a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo.